Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de los impuestos. Le dice, sígueme. Él se levantó y le siguió. Y estando Jesús en la casa, sentado a la mesa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron con él y sus discípulos. Al verlo, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Él lo oyó y contestó, no tienen necesidad del médico los sanos, sino los enfermos. Vayan a aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Vamos a estar regulando nuestro pensamiento por aquello que dijo Jesús en una ocasión. No debemos condenar a quien está sin culpa. No condenar a quienes están sin culpa. Y esto lo vamos a ver en el Evangelio de hoy y cómo se proyecta. Y lo que quiere evitar Jesucristo en el Evangelio de hoy es que, hermanos y hermanas, a veces nuestra postura y nuestra forma de actuar con los que son pecadores o con los que están marginados por alguna condición de desobediencia a la ley de Dios, la forma de actuar de nosotros, pues a veces no ayudamos a las personas a descubrir a Dios en la forma o en la pastoral que tenemos. A veces la forma que estamos utilizando, el método que estamos utilizando, el plan que estamos utilizando no está garantizado ni por la palabra de Dios, ni por la propia iglesia, hermanos y hermanas, en su plan de pastoral. Y por lo tanto, en tercer lugar, estaríamos nosotros ¿qué? Paralizando la misión de la iglesia, la misión de pastoral, la misión de evangelizar. Y por eso Jesucristo llama la atención, como en el Evangelio de hoy, es el llamado de parte de Jesús a Mateo. En aquel momento, Mateo, sabemos quién es, hermanos y hermanas, es uno de los escritores de nuestros 4 evangelios. Y esta visita de Cristo a Mateo, en el área de trabajo de Mateo, a lo que se dedicaba Mateo y en lo que tenía como profesión, el resultado tú y yo lo conocemos, ¿no? Este hombre se convierte en apóstol de Jesucristo, no solamente discípulo, seguidor, sino que es uno de los 12, es uno de los bien cercanos a Cristo y tiene el título de ser apóstol. Alcanzó la santidad de acuerdo a nuestra iglesia, es un escritor, hermanos y hermanas, de la palabra de Dios, y estaba en la recaudación de impuestos. Quiere decir que sabía contar, que sabía de matemáticas, y el que sabe contar y sabe de matemáticas es porque sabe leer, y el que sabe leer sabe escribir, así que este es un profesional en su tiempo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y en este evangelio, hermanos y hermanas, con el llamado de Mateo y toda la situación, pues tal vez de desgracia en la que se encontraba Mateo por la profesión que ejercía en aquel tiempo, Jesús en este evangelio no solamente nos dice que no podemos condenar a quienes están sin culpa, porque de alguna forma nuestra misión no es de condenar, nuestra misión es la de salvar, nuestra misión es la de rescatar, nuestra misión es de buscar lo que está perdido y alegrarnos, hermanos y hermanas, porque la conversión y el rescate de uno que es pecador o que está alejado vale más y hay más fiesta en el cielo que por 99 justos, también nos aclara Jesús en algún otro momento. Aquí Jesucristo lo que hace es que expone, hermanos y hermanas, el sentido de su misión. Y el sentido de su misión para ti y para mí tiene que ser importantísimo porque creemos en Jesús y porque somos seguidores de Jesús. Y porque al ser creyentes y bautizados tenemos que evangelizar, tenemos que hablar de Dios, tenemos que dar testimonio. Nos metemos en ciertos grupos apostólicos que también son colaboradores y estamos en comunión con la iglesia para rescatar, para buscar al que está confundido en la vida. Esa es la misión que tenemos y eso es lo que Jesucristo proyecta hoy de sumo interés en el evangelio que estamos escuchando. La gente sana, dice Jesucristo, no necesita médicos sino los enfermos. Por ahí comienza Cristo a definir cuál es su misión, no solamente la de Él, sino la de nosotros como creyentes y seguidores. No le gusta a Cristo más la misericordia, dice, y no tanto las ofrendas. Me gusta la misericordia más que las ofrendas y no vengo a llamar a los justos, sino a aquellos que son pecadores. Pues ahí está.
Es la misericordia lo que gobierna todo el apostolado, hermanos y hermanas. Es la misericordia lo que gobierna la evangelización. Es la misericordia de Dios lo que nosotros tenemos que proyectar. ¿Misericordia a quién? En este texto dice la palabra que es aquellos que están enfermos y aquellos que son pecadores dentro del marco que estamos hablando. Mateo, hermanos y hermanas, la profesión que tenía era de cobrador de impuestos. Vamos a entrar en detalle en este rescate. Esa es la situación y el estado de situación de gracia o de pecado que podríamos decir bajo los conceptos y los criterios de aquel tiempo, de la ley de aquel tiempo y del escenario en que vivía Cristo en el siglo I. Es un cobrador de impuestos, es un recaudador. Así que, hermanos y hermanas, si actualizamos a Mateo, Mateo trabajaba para Hacienda, Mateo trabajaba para el departamento de Hacienda. Y para los judíos esto era bien peligroso, ¿por qué? Porque el jefe de Mateo era el imperio romano y los romanos eran paganos, los romanos no eran del pueblo de Dios, los romanos era el imperio que los tenía bajo el yugo de la opresión, esclavizados prácticamente, le daban ciertos derechos y privilegios, pero a la misma vez pues eran paganos y no eran del pueblo de Dios. Ese era el jefe de Mateo en aquella ocasión. ¿Y por qué eran pecadores los recaudadores de impuestos de aquel tiempo? Bueno, número uno, los judíos entendían que un recaudador de impuestos que trabajaba para el gobierno, siendo judío y del pueblo de Dios, pues no observaba la ley de Moisés. Y entonces cooperaba de alguna forma con la autoridad extranjera, que era, pues, no eran religiosos y no eran judíos que creían en un solo Dios, sino que esa autoridad extranjera era de paganos y por lo tanto habían ciertos abusos que se cometían, hermanos y hermanas, por el departamento de Hacienda de aquel tiempo, ¿verdad? Los cobradores de impuestos, pues si no tienes dinero me pagas con tu casa, si no tienes dinero pues me pagas con tu terreno, si no tienes dinero pues me pagas con tus animales, y los dejaban en la pobreza. Si no tienes el dinero pues entonces entrégame un hijo como esclavo para el imperio romano. El imperio romano a veces no le pagaba a los cobradores de impuestos, y lo que hacían los cobradores de impuestos era que exageraban las contribuciones a estas personas que les cobraban, por lo tanto para ellos tener su salario. Y si por ejemplo pues lo que tenían que cobrar eran $20, cobraban 30 para darle 20 al gobierno romano y quedarse ellos con 10, que era su paga. O sea, todo esto era impureza para los judíos. Todo eso era un pecador público, un contable de aquel tiempo, un cobrador de impuestos de aquel tiempo en esta situación, era señalado como que era una persona impura porque estaba dentro de todo el marco de la impureza. La crítica del acercamiento que hace Jesús a Mateo, que es cobrador de impuestos, y porque no solamente pues es cobrador de impuestos, sino que Cristo va a la casa de Mateo porque Mateo lo invita a la casa y lo invita a comer, y en la casa de Mateo se reúne con otros que son cobradores de impuestos. Así que aquello se llenó para los judíos de pecadores, de gente impura. Entonces este hombre llamado Jesús, este tal Jesús ahora, que tanto habla de Dios, que tanto habla de que tiene algo bonito que decir sobre las cosas de Dios, está en juntilla con un montón de gente impura, con un montón de abusadores que trabajan para el gobierno romano, que están en abominación completa contra Dios. Se causó un escándalo serio, hermanos y hermanas. Los fariseos en cierto sentido están preocupados. Pues, ¿por qué están preocupados los fariseos? Bueno, porque se cuidan de no entrar en riesgo con lo que es impuro, ¿verdad? Ahí hasta cierto momento se justifica un poquito. O sea, nosotros no vamos a meternos ahí porque esta gente son impuras y esto es un riesgo meternos nosotros con gente que no está con Dios. Pero a veces, hermanos y hermanas, estas prácticas religiosas de aquel tiempo de no mancharse con lo que es impuro, corre el riesgo, que es lo que quiere evitar Jesucristo, de creernos superiores a los demás y de crear unas barreras, entonces donde Dios no las quiere. Esos dos puntos son importantes, esos puntos son los que ven Cristo.
la actitud que tenemos hacia los supuestos pecadores, ¿verdad? Porque ahora quién es pecador y quién no es pecador, ¿verdad? El pecado público lo conoce todo el mundo, pero el pecado privado que llevamos dentro, pues ¿quién lo conoce? Solo Dios. Pero al fin y al cabo, hermanos y hermanas, la idea es, ¿seremos nosotros superiores a los pecadores públicos? Creamos nosotros barreras por la actitud y la práctica en la actuación que tenemos en cuanto a cómo nos dirigimos y hacemos algo por aquel que es pecador. Eso es lo que Cristo quiere sanar. Por eso el detalle en la reflexión está en esto: no condenemos a quienes están sin culpa, porque de alguna forma en Mateo, hermanos y hermanas, Cristo no está fijando sus ojos en que es un pecador público, en que trabaja para el gobierno romano, que es impuro, en que está contaminado con los paganos. No entra en condenación, Jesús no entra en culpabilidad. Cristo ve y tiene una visión de futuro. Cristo tiene una visión de que no es la situación que está aquí, que ahora mismo tiene la persona. Es en lo que puede convertirse. Es en lo que puede ser. Por eso es el acercamiento de Cristo con los pecadores. El acercamiento de Cristo con los pecadores no es porque Cristo apoye el pecado de los pecadores. Es porque Cristo apoya la persona que está en pecado. No hay apoyo del pecado, pero sí hay apoyo de la persona. ¿Y por qué apoya Jesús a la persona del pecador? Pues no apoya el pecado porque la persona se puede salvar, la persona se puede arrepentir, la persona se puede convertir. ¿Cómo se puede convertir la persona? Pues sin condenación en primera instancia, porque tu misión es de rescate. La misión de nosotros, lo que está aclarando Cristo, es de tirar el salvavidas. La misión de nosotros es de tirar la mano para sacarlo, para traerlo, para convertirlo, para que entre en conciencia. Esa es nuestra misión, ese es nuestro acercamiento a la gente pecadora. Si nosotros vamos con una imagen de jueces y si nosotros nos proyectamos de que tenemos pues el derecho a dividir y a decir este es bueno y aquel es malo, pues entonces los pecadores públicos, que su pecado lo conoce todo el mundo, están condenados, no los tocamos y no vamos con ellos. ¿Y quién le lleva el rescate? ¿Y quién le lleva la salvación? ¿Y quién le va a hablar de la palabra de Dios? ¿Y quién le va a hablar de los sacramentos? ¿Y quién le va a hablar de la Eucaristía? ¿Y quién le va a hablar del perdón de los pecados? Si lo que hacemos es alejarlo porque nuestro rol se ha convertido en el de jueces condenatorios que sentencian y excluyen. ¿Por qué? Porque esta gente es mala. No condenar a quienes están sin culpa. La culpa la va a decidir Dios, hermanos y hermanas, en algún momento sobre todos nosotros y no solo sobre algunos. Así que, hermanos y hermanas, el cuidado aquí es tener pues un balance. Las prácticas religiosas que a veces nos metemos nosotros no nos dan garantía a nosotros y no deben de verse que nosotros somos superiores a los demás y que por mis prácticas religiosas yo pueda estar cometiendo el error de crear unas barreras donde precisamente está la misión y el rescate por cada uno de nosotros. Vamos a recordar aquí, hermanos y hermanas, sobre todas las cosas, este tipo de actitud de parte de los letrados, de parte de los fariseos, de señalar a Cristo de que caminaba con pecadores. Eso fue lo que provocó que Jesucristo hablara sobre la parábola del hijo pródigo. Esta misma situación que está viviendo el evangelio de hoy. Recordemos que el hijo pródigo, hermanos y hermanas, está en Lucas 15. Y en Lucas 15, ese capítulo está lleno de 3 parábolas que tienen que ver con algo que se perdió, que se encontró y que hubo fiesta. Ahí encontramos el caso del dracma perdido, que se le perdió a una mujer y lo encontró. Ahí tenemos el caso de la oveja perdida, que se perdió y Jesús la encontró. Y ahí tenemos el caso del hijo pródigo, que se fue, se perdió y se encontró. En las 3 ocasiones hubo una gran fiesta. Y allí el mensaje era claro, ¿no? Hay que dejar las 99 justas, ir en busca de la perdida. De alguna forma vamos a celebrar porque lo que estaba perdido se encontró. Y esa es la misión que tenemos todos
todos nosotros en torno a los pecadores. Nuestra misión es de rescate, de buscar lo que está perdido, encontrarlo. Lo que se pierde se encuentra, hermanos y hermanas, y cuando se encuentra, pues es júbilo y es alegría. Este Mateo, hermanos y hermanas, no es el único cobrador de impuestos que Jesucristo le hizo un acercamiento para la conversión y estuvo con él. No te olvides del caso de Zaqueo. Zaqueo no era un cobrador de impuestos y no trabajaba para Hacienda de los romanos como un empleado nada más, era jefe. Zaqueo estaba al frente de los que eran judíos y cobraban impuestos. ¿Te acuerdas del caso de Zaqueo? Allí Jesucristo se hospedó, se quedó a dormir, comió con él, entró a su casa y eso fue causa y motivo de escándalo. Ahí se está registrando la misión de Cristo. Allí Cristo aclaró, hermanos y hermanas, en este encuentro con Zaqueo, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que está perdido. Esa es nuestra visión ante el pecador. Y hoy le dice a Zaqueo, ha llegado la salvación, pues precisamente a tu casa. O sea, hermanos y hermanas, en Lucas 19 también tenemos un texto que nos ayuda a ver cuál es nuestra política de actuación, nuestra misión y propósito hacia aquel que no está ya con nosotros, o su pecado es público, o de alguna forma se ha alejado de la iglesia por la causa del pecado. En ningún momento tiene que ver con condenar y en ningún momento tiene que ver con culpabilidad, si la tiene o no la tiene, si es inocente o no es inocente. Es el rescate de la persona. Todo eso vendrá a ser atendido en algún otro momento. No obstante, hermanos y hermanas, aquí se refleja sabiduría por parte de Cristo. Y es bueno que si a Cristo le llega la sabiduría por parte de Dios para saber cuál es su misión con los pecadores, nosotros también tenemos que llenarnos de sabiduría. La forma de actuar de Jesús es sabia. Pues por lo tanto, hermanos y hermanas, actuemos sabiamente con aquel que supuestamente es pecador. Actuemos sabiamente con aquel que se ha alejado y no está en el círculo de religión con nosotros o en la práctica de vida religiosa con nosotros. Seamos sabios en este actuar. Estos hombres, hermanos y hermanas, fariseos y letrados, en algún momento, en su gran confusión por no conocer quién es Cristo ni lo que Cristo hacía, no sé si te acuerdas que a Juan el Bautista, en Lucas 7, versículo 33, dijeron que Juan el Bautista estaba endemoniado. ¿Y por qué decían que Juan el Bautista estaba endemoniado? Porque ni bebía ni comía. Entonces se encuentran con Jesucristo, que está caminando con los pecadores, y esta misma gente dice que Cristo es un comilón, es un borracho que se va y anda con aquellos que son pecadores, como los cobradores de impuestos, y vive y se acerca a las casas de los pecadores. Eso era lo que pensaban aquellas personas. Y ya te lo digo por ese sentido, hermanos y hermanas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo mismo que hizo Cristo. Esto no se trata de la inconformidad que tiene con la gente, pues estos que se creen mejores a los demás. Los que se creen mejores a los demás, pues están siempre como que inconformes. Si Juan el Bautista no bebía y no comía y estaba por allá retirado del mundo de acá, pues es un loco, está endemoniado. Entonces, si viene alguien que entonces está con la gente y está conviviendo y va a las casas y habla con ellos, pues ese es un bojachón y ese es un bebedor y ese es un comelón que lo que le gusta es la fiesta y hartarse de comida. Pues ¿en qué quedamos? O sea, por donde agarramos esto, palos y boga y palos y no boga. La inconformidad, hermanos y hermanas, nunca va a dirigir el camino correcto que tenemos que tomar en términos de la misión que Cristo nos ha puesto por delante. Jesús el Señor, en este caso, hermanos y hermanas, nos enseña y nos dice dónde está la vida perfecta. Y la vida perfecta para nosotros no está en condenar a nadie ni juzgar a nadie de culpabilidad. Es en el rescate. La vida perfecta nuestra, que lo hemos discutido aquí como seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, está en imitar a Dios, en imitar a Jesús. Dios tiene, hermanos y hermanas, un amor enorme, un amor grande, y el Espíritu de Dios es un espíritu comprensivo.
Y estos dos, hermanos y hermanas, nos tienen que guiar a nosotros en términos del pecador. Nos tienen que guiar a nosotros en términos del acercamiento. Es el amor grande que está lleno de misericordia y la comprensión y lo comprensivo de ese amor. Porque Jesús quiere enseñarnos, hermanos y hermanas, y que entendamos sus palabras, ¿no? Quiero misericordia y no sacrificios. Eso está en Mateo 12, versículo 7. ¿Por qué quiere Jesucristo misericordia y no sacrificio? Para no condenar a quienes están sin culpa. Para ayudar a las personas a descubrir a Dios. Porque a veces lo que estamos haciendo no está garantizado ni en la palabra de Dios ni en la enseñanza de la iglesia. Y porque sin darnos cuenta se paraliza la obra de pastoral, la misión de evangelización y la propagación de la fe, el rescate de aquellos que se han desviado. Eso es todo. ¿Qué tenía el sacrificio, hermanos y hermanas? ¿Qué tenía el sacrificio que Cristo dice que la misericordia le gusta más? Pues porque el sacrificio, para sentirme puro delante de Dios, ¿qué tenía que hacer el judío para librarse de pecado? Pues lo que tenía que hacer era comprar un animal, llevarlo al templo para que el sacerdote lo sacrificara, derramara la sangre del animal, y por esa expiación la culpa cae en el animal, el pago y la penalidad caen en el animal, y ¡fum! Ya yo me libré de todo esto. Y ya yo estoy conforme y puro ante los ojos de Dios. El sacrificio era como comprar el perdón, hermanos y hermanas. En aquel tiempo llevaba esa sintonía. Por eso es que Cristo dice, ven acá, con el sacrificio que te estás creyendo mejor que los demás, si no tienes ni misericordia, si no buscas y ni rescatas a los pecadores, tú lo que haces es que margina a los pecadores, tú lo que haces es que excluye a los pecadores. Entonces, esta palabra, hermanos y hermanas, y esta cita de que me gusta más la misericordia que los sacrificios, es del profeta Oseas en el capítulo 6 y en el versículo 6. Esa cita de Jesús dice Oseas verdaderamente, porque me gusta más el amor que los sacrificios y el conocimiento de Dios más que víctimas consumidas por el fuego. Las víctimas consumidas por el fuego son el sacrificio. O sea, esto no me va a librar a mí de mis pecados, porque aquí está faltando algo. Por eso, hermanos y hermanas, Cristo tomó el lugar de la víctima de sacrificio de una vez y para siempre. Ya no hay que sacrificar a ningún animal ni degollarlo en un altar hecho a Dios para que nuestros pecados sean perdonados, para volver a ser puros y contar con la gracia y el favor de Dios. Ya Cristo lo hizo una vez y por siempre en el árbol de la cruz. Ese fue el sacrificio para siempre. Entonces, para ser puro, hermanos y hermanas, delante de Dios, no basta sentir lamento, como decíamos ayer, por nuestros errores. Porque lamentarse por los errores de uno, como hacían los fariseos, eso no aleja del pecado, ni tampoco acerca a la obediencia. Lo que se necesita buscar es la obediencia y el alejamiento del pecado. Eso es lo que estamos buscando. ¿Cómo puede conocer el pecador, hermanos y hermanas, la herramienta para alejarse del pecado y la ley, la norma de misericordia para acercarse a la obediencia? Si no lo hacemos nosotros, ¿de quién va a depender? Por lo tanto, hermanos y hermanas, Cristo lo que nos está diciendo, por la gracia encontramos a Dios Padre. Por eso Dios es Padre. Cristo nos dio esa imagen de Dios, Padre nuestro. O sea, es nuestro Padre. Porque es Padre conocemos la misericordia. Y si Dios es Padre para mí y ha tenido misericordia, tiene que ser Padre para otros también, aunque no estén conmigo. Y tengo que yo demostrarle que la misericordia que tiene Dios, si nos acercamos a los pecadores, hermanos y hermanas, encontramos la misericordia, porque cuando nosotros vemos que el pecador es rescatado, que vuelve a la casa del Padre, que se confiesa y se arrepiente de sus pecados, ahí está la experiencia del Dios Padre, lleno de un amor todo misericordioso. Y ahí es que yo lo encuentro también. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la misión nuestra es de rescate. Tenemos que preguntarnos en el día de hoy, hermanos y hermanas, nuestra misión
como hijos de Dios, como hijas de Dios, como cristianos, como discípulos de Cristo, como personas que están buscando el camino de la salvación y de la santidad. Nuestra misión con el pecador, ¿cuál es? ¿En dónde se ha radicado? ¿En el condenar y buscar si es culpable o no es culpable? ¿O en el rescate de esta persona? A veces el peligro con esto es que nos volvemos sectarianos, hermanos y hermanas. Y es lamentable cuando en una comunidad eclesial se crean sectas. En el tiempo de Cristo habían sectas como los fariseos, como los escribas, como los saduceos. Habían sectas y pueden crearse sectas aún dentro de la misma iglesia porque soy de este grupo, porque soy de esta asociación. Y a veces el rescate de la misión que tenemos de propagar la fe y traer gente a conocer a Cristo a través de la conversión se vuelve una competencia inútil, hermanos y hermanas, entre hermanos de grupos apostólicos tratando de que el carismático también sea del Sagrado Corazón. El que es del Sagrado Corazón lo llevo para los cursillistas porque es bueno que sea cursillista. El que es cursillista pues también quiero que sea de la Legión de María. Entonces estamos pescando en la misma pecera y creemos que con eso estamos metidos dentro del plan de evangelización. ¿No nos causa eso a nosotros un poco de inquietud? Que a veces nuestra forma de actuar creemos que está garantizada por la iglesia y por la palabra de Dios, tratando de que todo el mundo sea de mi grupo. Esa es tu misión de rescate. A eso fue que te llamó el Señor. Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer. O sea, rescatar personas donde ya están rescatadas, pues mira, amor, que lo que necesitas es un retiro de profundización cristiana y un aprendizaje de lo fundamental que es religioso en nuestra fe. Pero no necesariamente que lo estemos llamando a meterse a otro grupo para que conozca cuál es la motivación de nosotros y cómo nos movemos. Ahí se nos va la vida a muchos de nosotros, hermanos y hermanas, con números y cantidades de cuántos somos y cuántos tenemos, de que hay que meter a otra gente de otro grupo en mi grupo. Pues hermanos y hermanas, esto es lamentable para cada uno de nosotros. Esa no es la misión realmente. A veces creemos que con nuestras prácticas religiosas nos volvemos sectarianos. ¿Por qué? Porque yo rezo el rosario, porque yo saco tiempo para leer la Biblia, porque yo voy a la adoración de la Eucaristía, porque yo soy del miembro de caridad, del grupo de caridad de la iglesia y tengo un día a la semana donde hago caridad. Y a veces estas prácticas religiosas como que nos ponen a nosotros en pedestales elevados, de que nosotros sí que somos los puros, nosotros sí los que estamos llenos de gracia, el resto no. O sea, no estamos juzgando a nadie, estamos analizando y en el análisis entremos en razonamiento. No condenar a quienes están sin culpa. El sentido de la misión de Jesús queda clara en el día de hoy con este encuentro con Mateo. Si Jesús no hubiese ido donde Mateo, hermanos y hermanas, no hubiésemos conocido nosotros hoy el Evangelio de San Mateo. Si Jesucristo no hubiese ido donde Mateo, el pecador y el cobrador de impuestos que anda haciendo cosas que no son buenas con los romanos y trabajando para los paganos, no se hubiese convertido, no hubiese conocido la salvación, no hubiese sido uno de los 12. Gracias a Jesucristo, hoy contamos con un hombre santo en nuestra iglesia que nos inspira en su testimonio de cómo acogió la verdad. Cristo no lo juzgó, Cristo no lo condenó y Cristo no se fue a buscar si era culpable o no culpable. Cristo lo que se dio cuenta es que este está enfermo y necesita un médico. Este está en un pecado y vamos a traerle la misericordia de Dios para que vuelva a la casa del Padre. Así es, hermanos y hermanas, que nos llene este evangelio a nosotros de más sentido en nuestra misión de rescate. Acuérdate que el bautismo para nosotros es como si nos hubiesen tirado un salvavidas dentro del naufragio de la vida en el que estamos viviendo. Y por lo tanto tú tienes una misión de salvar vidas, de rescatar. Tu misión es lanzar un salvavidas para que aquel que se está hundiendo en el naufragio encuentre cómo levantarse y volver a tener una vida en paz junto a Dios. Así que eso es todo por hoy, hermanos y hermanas. Oremos.
con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo Evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.